Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios del sábado. El día de hoy vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo estaba calificado para morir por los pecados del mundo? Y por supuesto es algo muy diferente que lo que cree la cristiandad tradicional. Vamos a uno de los versos, de los primeros versos que ellos siempre leen y vamos a ver cómo ellos no pueden realmente progresar más allá de esto. Y esto está contenido incluso en el mismo capítulo. Vamos a Juan 3. A Juan 3, Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Ahora, si usted tiene una Reina Valera, no dice para que tenga vida eterna, y, pero no fue escrito así en el griego. En, en el griego dice para que no pueda perecer, porque el poder implica, poder o no poder, implica que hay condiciones que están siendo aplicadas aquí. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las condiciones que aplican aquí y quién las aplica? Porque es una cosa que el hombre diga, haz esto, pero es otra cosa si Dios dice, haz esto. Es muy diferente cuando Dios ordena las cosas que cuando el hombre. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, porque el juicio final viene después. Aunque sí tuvo que hacer ciertos juicios, ¿verdad? Durante su ministerio también. Dice, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Ahora, lo que sigue es una sección sumamente importante. Y esta sección, esto sigue hasta el versículo 21. Versículo 18. Dice, aquel que crea en él no es juzgado. ¿Qué hacemos nosotros al creer en Jesús? ¿Qué es lo que usted está creyendo en Jesús? ¿Para qué cree a Jesús? Bueno, son muchas cosas cuando creemos a Jesucristo. Lo primero es el perdón de nuestros pecados. También le creemos también a través del Padre, ¿verdad? Esperamos vida eterna también. Y hasta ahí ya no estamos de acuerdo con los protestantes porque ellos creen que se van al cielo. Pero aquel que no crea ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y este es el juicio, versículo 19. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí, porque lo dice muy claramente. Porque si todo lo que nosotros necesitáramos con Juan 3:16 fuera Juan 3:16, entonces ¿para qué necesitamos el resto de la Biblia? Si Dios llamó al mundo para ser salvo y es lo único que requiriéramos. Pero dice versículo 19, dice, y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Ahora, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo. Dice, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Porque no quieren que sean expuestas. Nadie queremos que nuestras malas obras sean expuestas. Y eso es mucho más en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Versículo 20. Porque todo el que practica la maldad odia la luz. ¿Por qué? Porque todos los que viven en pecado odian a Cristo, odian la luz. Dice, y no vienen a la luz para que sus obras no puedan ser expuestas. Porque quiere vivir su vida de la manera que él quiere, el que está pecando. Pero aquí está la clave en el versículo 21.
Y por eso tenemos el resto de la Biblia. Dice, pero aquel que practica la verdad viene a la luz. Ahora, ¿cómo venimos a la luz? Bueno, venimos a la luz a través de la oración, a través de estudiar la palabra de Dios, porque su palabra es la luz. El Espíritu de Dios es luz. Dios el Padre es luz. Y eso es a lo que estamos viniendo nosotros. Cuando venimos a Dios, y cada sábado venimos delante de Dios. Dice, para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Y lo que esto significa es que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer de manera espiritual, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahora, con los días de panes ácimos que ya vienen, la fiesta de panes ácimos, es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos alerta cuando hay un pecado, cuando hacemos algo que no es correcto. Ahora, las personas en el mundo no tienen esa alerta, no tienen el Espíritu de Dios. Vamos a Hebreos 10. El libro de Hebreos es un libro muy, muy interesante. Y muchas personas no creen que Pablo lo haya escrito. Pero cuando leemos, cuando vemos el estilo de cómo lo escribió, ¿verdad? Y al final que dice que Timoteo está con él, debió de haber sido Pablo quien lo escribió. Y explica muy claramente qué es que tenemos que tener nuestros pecados perdonados y qué es a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que solamente a través de Cristo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí en el capítulo 10 de Hebreos, se nos dice que la sangre de los animales, de los sacrificios, es imposible que perdonen los pecados. Entonces, la verdad acerca del templo es la siguiente. Cuando venían a ofrecer algún sacrificio por el pecado, estaban perdonados con respecto al templo. No estaban sus pecados perdonados en el cielo, pero eran perdonados. Eran perdonados los pecados, pero no quitaba el pecado de ellos internamente para cambiarlos. Entonces, el sacrificio de un animal no quita el pecado de nadie. Ahora, ¿qué pasa si es un ser humano el que es sacrificado? ¿Verdad? Si alguien muriera por usted, por ejemplo, para cubrir sus pecados, su muerte podría pagar quizás el pecado de algún otro. Bueno, sería una relación de uno a uno, ¿no? Pero tiene que ser algo mucho más grande, mucho más grande. Y esa grandeza es Dios. Y nosotros sabemos cómo vino Cristo al mundo, que se despojó de su divinidad y fue impregnado en el vientre de María, de la Virgen María. Creció, nació como bebé, creció como un niño y cuando era adulto, ¿verdad? Entonces ofreció su vida por los pecados del mundo entero. Pero él tenía que haber sido hecho humano primero, nacido como ser humano primero. Entonces vamos a ver lo que dice aquí Hebreos 10, versículo 4. Dice, porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. Por esta razón, cuando Él entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. Es un cuerpo para que pudiera venir y ser la ofrenda perfecta por el pecado. Vamos aquí en el versículo 9, lo que dice. Entonces Él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Ahora veamos cómo esto amarra perfectamente con lo que leímos en Juan 3:16, en hacer su voluntad. Dice, oh Dios, Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto, por cuya voluntad
somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo, una vez por todas. Ahora, ¿cómo puede ser el sacrificio de Cristo de una vez y para siempre? Ahora tenemos que considerar todos los que ya murieron en el pasado. Ellos no sabían nada acerca de Jesús. Y todos los que van a morir en el futuro. ¿Cuántos el día de hoy han muerto en Cristo, verdad? ¿Cuántos han muerto en Cristo desde el tiempo de Cristo hasta ahora? Son muy pocos en realidad. Entonces, nosotros conocemos esa escritura, no vamos a ir ahí, pero sabemos Juan 1, del 1 al 3, ¿verdad? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, esa es la manera en la que tenemos el sacrificio de Cristo, pero que fue humano y que fue perfecto en todo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces vamos a ver cómo es esto. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que entró el pecado en el mundo? Bueno, no vamos a ir a Génesis porque hemos estado ahí recientemente, pero vamos a Romanos. Romanos 5. Romanos 5 y versículo 6. Romanos 5, 6. Porque aun cuando estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. No solamente los pecadores, sino los impíos. En el tiempo, ¿verdad? En el tiempo señalado. ¿Cuál fue ese tiempo señalado? El día de la Pascua del año 30. Dice, porque raramente, versículo 7, alguien morirá por un hombre justo. Aunque de pronto alguien pueda tener el coraje incluso de morir por un buen hombre. Pero Dios nos encomienda su propio amor a nosotros. Porque recordemos dónde empezamos, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16. Y aquí es otro aspecto de lo mismo. Dios nos encomienda su propio amor. Porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por nosotros murió antes incluso de que fuésemos concebidos. Mucho más, por tanto, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su propio Hijo, mucho más entonces, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos jactamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces nos dice cómo entró el pecado. Dice, por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte. Y en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. Es por esta razón que todos han pecado. Y lo que esto significa es que el juicio de Adán y Eva cambió su naturaleza. Entonces ellos recibieron la paga del pecado es la muerte y ellos iban a morir. Bueno, vivieron más de 900 años, ¿verdad? Antes de que murieran, ¿verdad? Y yo me imagino lo que, lo que será cuando estaban ya de 900 y tantos años, ¿verdad? Después de 700 años. Bueno, me pregunto si vamos a morir algún día, ¿no? Pero ¿qué más? Su naturaleza fue cambiada para ser hostil a las leyes de Dios. Hostil.
Y eso lo vemos en Romanos 8. En Romanos 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. Dice, porque ser de mente carnal es muerte, pero ser de mente espiritual es vida y paz. Y es el contraste. Porque la mente carnal es enemistad, que es la misma palabra de enemigo, ¿verdad? Enemistad, enemigo contra Dios. Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Entonces, cuando Adán y Eva escogieron ir en contra de lo que Dios les ordenó y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, el juicio fue contra la serpiente, pero el juicio también fue contra la mujer y el juicio fue contra el hombre, contra Adán. Y también el juicio vino, ¿verdad?, contra Cristo, que profetizó que Él sería el sacrificio para resolver este conflicto, para resolver este problema. Ahora, Dios nos da el libre albedrío y por lo tanto, Él no quiere que seamos robots. Él nos ha dado mentes para que podamos elegir, para que podamos pensar. También tenemos emociones y Dios nos creó de esta manera, para que Dios pueda acercarnos a Él, que nos podamos acercar a Él y que podamos arrepentirnos. Vamos aquí, Juan 1, no vamos a ir ahí, pero Juan 1:35, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, el pecado del mundo, el pecado de Dios. Ahora, pero el pecado, no plural, sino un pecado. Y ese pecado está en todo el mundo. Pero Él quita el pecado del mundo. Porque ha llegado este pecado a todos los seres humanos, desde Adán y Eva, hasta el último ser. Entonces, por eso tuvo que venir Cristo y nacer y vivir la vida perfecta que vivió y dar su vida en sacrificio. Hay muchas cosas que están entonces conectadas con esto. Ahora, como el creador de la humanidad, su vida valía más que todas las vidas de los creados juntos. Ahora vamos a Juan capítulo 10. Vamos a hablar acerca del sacrificio de Cristo. Juan 10, versículo 11. Porque Jesucristo vino de su propia voluntad. Y sabemos que Él tenía un acuerdo, ¿verdad?, con Dios el Padre. Jesucristo y Dios el Padre tenían un acuerdo para que Él sería resucitado de los muertos después de 3 días. Versículo 11. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Ahora, las ovejas somos todos nosotros a los cuales Dios llama. Pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo y viniendo, deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Y eso es lo que ha pasado en la cristiandad a través del tiempo. Ahora, el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Pero esta es la diferencia con Cristo. Y esta tiene que ser la diferencia con todos los verdaderos siervos de Dios en servir a los hermanos. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos. Y soy conocido de aquellos que son míos. Entonces, porque dice que en el principio escuchamos la voz de Dios y nosotros escuchamos la voz de Dios cuando la palabra verdadera de Dios es predicada correctamente porque es la palabra de Dios.
como dice aquí, está escrito. Versículo 16. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Versículo 18. Muy, muy importante este versículo. Dice, nadie me la quita. Y Cristo no se suicidó, sino que puso su vida y otros lo mataron. Dice, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y nosotros sabemos que hay otras partes en la Biblia donde dice que esto ya fue planeado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de las eras del mundo. Y todas estas escrituras encajan perfectamente. Ahora, vamos a ver a la razón por la cual Jesús, y solamente Jesús, puede ser nuestro Salvador. El día de hoy nosotros sabemos que hay dos o tres que están diciendo que ellos son el Cristo. Ahora, la primera razón, Jesucristo era creador. Él creó todo lo que existe y nada de lo que existe fue creado sino a través de Él. Esa es la primera razón. La segunda razón, Él fue divinamente engendrado como ser humano. Y tenía que ser de esta manera. Tenía que ser Dios mismo y también tenía que ser humano. Por eso dice en Timoteo 3:16 que Cristo fue manifestado en la carne. Y esa es la tercera razón, que Él era Dios en la carne. Razón número 4. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Aun cuando la crucifixión estaba a punto de llevarse a cabo. Vamos a Lucas 22. Lucas capítulo 22. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, estaba haciendo oración, ¿verdad? Salió allá después de haber instituido el nuevo pacto de la Pascua. Y los discípulos estaban con él y Judas ya venía para, ¿verdad? Con los soldados para aprenderlo, para arrestarlo. Pero él estaba en el jardín de Getsemaní y estaba orando ahí. Versículo 40. Lucas 22, versículo 40. Y cuando llegó al lugar, les dijo, oren que no entren en tentación. Y se retiró de ellos como de un tiro, alrededor de un tiro de piedra, y cayendo en sus rodillas oró, diciendo, Padre, si estás dispuesto a quitar esta copa de mí, ahí. Dice, sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Siempre haciendo la voluntad de Dios, aún aquí. Veamos lo que estaba ya sobre él. Le dice, entonces un ángel del cielo le apareció fortaleciéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba fortaleciendo? Porque en la carne era débil. Y era una tentación tremenda, muy, muy grande. Versículo 44, y estando en agonía, oró más fervorosamente, y su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre cayendo a la tierra. Después los regañó por quedarse dormidos a sus discípulos que estaban con él. Pero él siempre estaba haciendo la voluntad de Dios. Vamos a Juan 12 para ver
Otra de estas ocasiones, Juan 12. Y hay otros lugares también, pero estos dos van a ser suficientes. Versículo 44, Juan 12. Juan 12, 44. Entonces Jesús gritó y dijo, aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y recordemos que Él vino a revelar al Padre. Y aquel que me ve, ve a aquel quien me envió. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pueda no permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, no, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, ¿verdad? Porque él siempre estaba hablando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice, aquel que no reciba mis palabras tiene uno que lo juzga, la palabra la cual he hablado. Esa lo juzgará en el último día. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre, quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Entonces, él siempre hizo la voluntad del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Ahora vamos a Juan 5. Juan 5:30. Juan 5, versículo 30. Y este también es algo muy, muy importante. Porque Jesucristo tenía que confiar totalmente en el Padre y en el poder del Espíritu Santo en todo tiempo. Porque él no podía pecar una sola vez. O se abortaba la misión. Versículo 30. Dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Pero como oigo, que nos dice que él y el Padre estaban en constante comunicación. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Y, esa es la clave para nosotros también. Entonces habla acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Versículo 36. Dice, pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para completar, porque estaba completamente confiando en el Padre para todo. Dice, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz, ni visto su forma en ningún momento. Y después les dice que no tienen el amor de Dios en ellos. Ahora vamos a Juan 3. Juan 3. Ahora en el versículo 31. Juan 3:31. Que también les dice quién es Él. Se los dice, les dice también de dónde vino. Les dice también, les habla también acerca del Padre. Versículo 31. El que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todo. Y lo que él ha visto y oído, esto es lo que testifica, pero nadie recibe su testimonio. Solamente algunos escuchan su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha colocado su sello de que Dios es verdadero, porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y Dios no le da el Espíritu por medida a él.
Entonces ahí lo tenemos. Siempre hizo la voluntad de Dios. Número 5, razón número 5. Jesucristo nunca pecó. Ahora, démonos una prueba pequeña. Pensemos en esto alguna vez, porque esto es lo que tenemos que superar. No sé si usted ha tenido algún día, un solo día, que no haya tenido un pensamiento inicuo, un pensamiento malvado. ¿Suyo o de alguien que se lo haya dicho porque estaba viendo la televisión o porque escuchó a alguien hablar? Jesús nunca pecó. Vamos a Hebreos. Vamos al libro de Hebreos porque vamos a ver esto acerca de Jesucristo. Hebreos 2. Porque yo me pregunto, ¿qué tanto creen los protestantes? Dice, aparte de leer Juan 3:16 y pedir dinero. Porque aquí nos dice en Hebreos 2 acerca de Cristo, cómo Él viene de Dios. Hebreos 2, en el versículo 6. Y también la vida de Cristo, la vida completa de Cristo estaba totalmente arropando la historia de la humanidad. Versículo 6. Hebreos 2:6 dice, pero en un cierto lugar uno testificó completamente diciendo, ¿qué es el hombre que tú eres consciente de él? ¿O el hijo del hombre que lo visitas? Y se está refiriendo al Salmo 8. Dice, tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y en griego este es ángeles, ¿verdad? En el griego es ángelos. Pero en el Salmo es Elohim, que es Elohim, que es un poco menor que Dios. Dice, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios, él mismo pudiera probar la muerte por todo. Dice, porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos a la gloria. Porque el plan de Dios va mucho más allá de nuestra existencia humana, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9 de nuevo dice, para que por la gracia de Dios, en la parte final del versículo dice, para que por la gracia de Dios él mismo pudiera probar la muerte, es la muerte singular. Dice, porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas. Dice para que pudiera probar la muerte por todos. Por eso tuvo que ser resucitado de la tumba. Recordemos lo que dice Cristo. Dice, si el que cree en él no probará de la muerte para siempre. Para siempre. Por eso dice aquí en el versículo 9, probar, para que pudiera probar la muerte. Porque Dios nos está diciendo, vas a morir, pero no para siempre. Y no puede haber resurrección a menos que Cristo hubiese sido resucitado. Y por eso tenía que venir y hacer lo que él hizo. Versículo 10. Porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para ser al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús cuando fue elevado en esa cruz? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora pensemos en toda la maldad y todo el odio y todo lo que estaba sucediendo en sus mentes y en sus corazones cuando vinieron para crucificarlo.
pero yo pienso que quizás tras bambalinas, quizás en toda la ciudad, ¿verdad? En Jerusalén, había una gran batalla entre los ángeles, los demonios de Satanás y los ángeles de Dios. Vamos a ver una referencia a eso un poquito más adelante. Versículo 11 dice, porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, y santificados significa hacer santo, porque estamos siendo santificados, convertidos en santos a través del Espíritu de Dios, a través por la palabra de Dios, porque a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios y a través del poder de Dios somos nosotros entonces santificados. Dice, por tanto no se avergüenza, dice, por tal causa no está avergonzado de llamarlos hermanos. Ahora, nosotros estamos viviendo en unos tiempos que son muy, muy feos. Y es muy fácil desanimarnos cuando estamos viendo todo, qué tan mal y qué tremendo están las cosas ahorita. Y nunca quizás hemos entendido que lo corruptas que han sido las civilizaciones a través de los años, ¿verdad? Pero yo creo que ya estamos recibiendo una probada de eso, una probadita de eso. Y yo también estoy convencido que tenemos que ser mucho más fuertes que antes, porque la cultura de cancelación ya está aquí y va a llegar a la iglesia. Porque los que odian a Dios, odian todo acerca de lo que Dios es y de lo que Cristo es, y odian la palabra de Dios. Y en medio de todo eso, nosotros tenemos que tener esa fuerza y tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y tenemos que estar en contra de todas estas cosas. Entonces por eso no está avergonzado de llamarlos hermanos, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos, versículo 12. En medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Ahora, yo creo que esto va a suceder en el mar de vidrio. Va a estar todos los santos resucitados en el mar de vidrio, ¿verdad? El trono de Dios va a estar allí, ¿verdad? Lo vamos a ver, porque dice en el capítulo 15 de Apocalipsis, dice que ahí está el templo de Dios, ¿verdad? Se abrió en el cielo y ahí está. Yo creo que el Padre va a querer ver a sus hijos ahí. Va a estar allí y Jesucristo les va a presentar a sus hijos. Padre, aquí están tus hijos. Va a ser algo maravilloso, algo fantástico. Y eso es lo que tenemos que recordar en nuestras mentes, con todas las dificultades que van a venir en los próximos años. Versículo 13. Y nuevamente estaré confiando en Él. Y de nuevo. Y cuando tenemos y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, ese es Pablo. Porque lo podemos ver, por ejemplo, también en Romanos 15. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera, Él también tomó parte en lo mismo, para que a través de la muerte, aquí hay otra cosa que su muerte va a lograr. Dice, Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Bueno, la Reina Valera dice destruir a quien tiene el poder de la muerte, pero es anular. Hacer como si él nunca hubiera existido. Dice, y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de todas sus vidas por su temor de muerte. Porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham. Y mucha gente piensa, bueno, eso significa los judíos y las 10 tribus de Israel, pero no es cierto. Nosotros, nosotros somos la simiente de Abraham. Porque si somos de Cristo, somos hijos de Abraham y herederos de acuerdo con la promesa. Por esta razón, fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por los pecados de la gente, porque él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera,
Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Es algo increíble lo que Dios hizo, lo que hizo Cristo. Entonces vamos a tomar una pausa y ya volvemos.